¿Cómo estás? Soy Miss Giovanna Mónica Béjar Nostroza, profesora del sexto grado, y en el área de comunicación trabajaremos los diptongos e hiatos. Recuerda que para tildar este tipo de palabras debemos saber dos cosas importantes. Una es saber silabear, otra es diferenciar las vocales abiertas y las vocales cerradas, y también un punto muy importante es saber cuándo llevan tilde las agudas, las graves y las esdrújulas. Ven y acompáñame a trabajarlo, que lo haremos con mucha alegría. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los diptongos y hiatos. Recordemos que para aprender este tema debemos saber dos cosas. Una es saber diferenciar las vocales. Recordemos que hay dos tipos de vocales. Las vocales abiertas se llaman así porque al pronunciarla abrimos ligeramente la boca. Por ejemplo, A, E, O. Y las vocales cerradas, porque al pronunciarlas cerramos ligeramente la boca. I y U. Bien, como les comenté, debemos recordar dos cosas. Una, como ya te dije, es recordar cuándo son vocales abiertas y cuándo son vocales cerradas. Y el otro punto muy importante es recordar cuándo son agudas, graves y esdrújulas. Ahora, vamos a trabajar los diptongos. El diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Recordemos que silabear va a ser muy importante en diptongo, en hiato. Es un punto que no debes olvidar. Sí, Miss, es muy fácil. Sí, pero no vamos a olvidarnos. ¿Cuándo tenemos un diptongo? Se forma cuando se une una vocal abierta y otra cerrada y viceversa. Por ejemplo, vamos a silabear la palabra causa. Tengo causa. Tengo, por lo tanto, dos sílabas. ¿Cierto? En la primera sílaba tengo la A y la U. Por lo tanto, estas vocales se juntaron porque tienen una vocal abierta y una vocal cerrada. Lo mismo va a pasar con cielo. Tengo la palabra cielo y al silabearla se formaron dos sílabas. Cielo. Por lo tanto, es una palabra que tiene diptongo. Miss, ¿pero qué pasó con caída? Lo que pasa es que caída, la vocal cerrada tiene tilde. Por lo tanto, esta vocal se separa, no forma un diptongo. Ahora vamos a trabajar otra regla de los diptongos. Se forma cuando se unen dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas, ahí no hay problema. Por ejemplo, ciudad, cuidado, residuo. Por ejemplo, ciudad. Yo silabeo ciudad. En la primera sílaba se formaron dos vocales cerradas, por lo tanto permanecen juntas. Se pronuncian en una misma sílaba estas dos vocales. Bien, también tenemos dos casos especiales para saber cuándo son diptongos. Mire, el primer caso, en caso de una vocal abierta y otra cerrada, la tilde debe ir en la vocal abierta. Por lo tanto, no va a haber ningún cambio y las dos vocales van a permanecer juntas. Por ejemplo, tengo la palabra también. Mira, si la veo, digo también. La segunda sílaba hay dos vocales, pese a que la vocal abierta está tildada. No pasa nada y se mantiene como un diptongo. Tengo la palabra náutico. Si la vemos, náutico. Tengo tres sílabas. Y en la primera sílaba está la vocal A y U. Esta vocal A está con tilde, pero como es una vocal abierta, no pasa nada. Tengo la palabra avión. Si la veo, avión. En la siguiente sílaba, en la segunda sílaba, tengo bión como una sola sílaba, pero la vocal O está tildada y al ser fuerte se mantienen juntas en una misma sílaba. El siguiente caso es cuando dos vocales cerradas, la tilde irá siempre en la segunda vocal para que sea un diptongo. Tengo la palabra lingüístico, cuídate, interview, recién, después, cuídate, cambié, adiós, lingüística, murciélago. Todas estas vocales cerradas llevan tilde en la segunda vocal, por lo tanto siguen formando diptongos. Que debías entender muy bien cuando llevan las palabras agudas, graves y esdrújulas tilde. Bien, en el diptongo es muy importante. Recordemos, si la palabra con diptongo es aguda, lleva tilde si termina en NS vocal. Si la palabra con diptongo es grave o llana, lleva tilde si no termina en NS vocal, ¿no? Como por ejemplo, Bolistey no lleva tilde porque termina en S.
Si la palabra con diptongo es esdrújula, lleva tilde siempre. Por ejemplo, murciélago. En la tercera sílaba tenemos las vocales I y E. Esta E está tildada porque ¿qué es? Es una palabra esdrújula. Muy bien. Bien, ahora vamos a recordar la otra parte muy importante. ¿Y los hiatos? Sí. Recordemos que en los hiatos, cuando dos vocales aparecen juntas en la misma palabra y no forman un diptongo, sino que permanecen a dos sílabas distintas formando un hiato. Tenemos un hiato en los siguientes casos. También es fácil. Como les dije, vamos a recordar cuando las palabras agudas llevan tilde, las palabras graves, las palabras esdrújulas. Vamos aquí. Aparecen dos vocales abiertas juntas. En este caso se aplican las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, poeta. No se acentúa porque es llana y termina en vocal. Yo sí la veo. Poeta. Tengo tres sílabas. Y recordemos que O y E son vocales abiertas. Por lo tanto, separo. Pero no lo tildo. ¿Por qué? Porque poeta es una palabra grave o llana. Y recordemos que las graves o llanas no llevan tildes y terminan en vocal o N y S. Tenemos la palabra héroe. Héroe. Acentúa, ¿por qué? Porque es una palabra esdrújula, pero no las dos vocales que supuestamente son juntas, la O y la E. Recordemos que se separan porque son dos vocales fuertes o abiertas, las separamos. Otro punto muy importante, cuando la sílaba tónica recae en la vocal cerrada y no en la vocal abierta. Recordemos que la vocal cerrada, si está en tilde, ¿se convierte en qué? Se convierte en una vocal abierta. Vamos en este caso. En este caso se pone tilde sobre la I o la U para indicar que es tónica y que no forma diptongo. Por ejemplo, tengo la palabra búho. Yo sí la veo. Búho. Separé la U de la O. ¿Por qué? Porque la palabra búho, en la primera sílaba, la U lleva tilde. Miss, la palabra feucho. Feucho, ¿cómo pronuncio? Yo digo feucho. Son dos vocales abiertas. No, Miss, la vocal abierta U no es. Sí, se convirtió en abierta. Esta cerradita se convirtió en abierta porque lleva tilde. Feucho. Vamos con la palabra púas. Yo no digo púas, yo digo púas. Entonces, esta vocal que es cerrada lleva tilde porque recordemos que al tildarla se convierte en fuerte y yo digo púas. Vamos a aprender esto más con ejemplos. Vamos.